Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Buenas noches. ¿Cómo le va a toda esa linda gente necesaria? Acá estamos, no me apure, don Sokolovsky. Acá estamos, ¿sí? En este espacio que hemos armado, construido, ideado para que el psicoanálisis y la poesía se den la mano para llegar a una palabra abierta. Claro que sí. Inside the man. Please remember my life is in your hand. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. Sí, todos los martes acá en Arinfo, www.arinfo.com.ar, y también pueden llamarnos Eleonora Giandinato. ¿Lo dije bien? Giandinato, ahora lo digo bien. Muy tano. Y bueno, me encanta, yo también tengo mucho tano, con Eleonora Giandinato en la programación musical. Y pueden llamarnos, por favor, al 011 52 19 10 42, interno 204. Tenemos uno de esos temitas nodales, como decíamos en alguna de las presentaciones por las páginas. Tema nodal, el padre. La semana pasada hablamos de la mujer. Una de las preguntas, le cuento, señor invitado, antes de presentarlo, como corresponde, una de las preguntas que yo considero fundantes de la clínica psicoanalítica y de muchas cosas más, ¿sí? La pregunta por el deseo de la mujer, ¿qué quiere una mujer? Y hoy nos vamos a meter con el padre, y el padre desde distintos lugares, porque no estamos hablando solamente de clínica psicoanalítica, hablamos de clínica psicoanalítica en una realidad social, en el entrecruzamiento de lo individual y lo particular, en esto que tiene que ver con ¿qué hace un padre ahí? ¿Cómo se constituye ahí una figura de padre? Desde la función, desde lo estructural, según desde dónde nos metamos en la observación y en la lectura. Desde la ley, sí. Desde el padre, sí. Desde el significante de los nombres del padre, sí. Y a eso vamos en un ratito, y a varias cosas más, con mi querido y muy querido amigo Ernesto Pérez.
ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Para que el riu ja no és el riu. Para abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al Padre, bosc. decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es río. Padre, antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque, que no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca, llenad de vida la despensa, sin leña y sin peces. Padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas, Padre, y cerrar con 3 cerraduras la casa. Y decía usted, Padre, si no hay pinos, no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros. Padre, donde no hay flores no hay abejas, ni cera, ni miel. Padre, que el campo ya no es el campo. Padre, mañana del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no tengáis miedo. Decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar, que nos han declarado la guerra. ¿Cómo le va a Ernesto Pérez? Muy bien. Gracias por acercarme a la letra. Muchas gracias por la invitación. Sí. Y me encantó la lectura. Ah, bueno, la canción de Serrat está en catalán, es una preciosa canción, yo te agradezco a vos acercarme la letra para que pudiera leerla y realmente dice cosas que tienen que ver con lo que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Claro. Y muy importantes, siempre. Sí, es una oración al Padre. Exacto. Es una oración al Padre donde el poeta le dice, decidme qué han hecho con el río, decidme, Padre, decidme. O sea, hay como una invocación como ahí. Una invocación a que el Padre hable. Exactamente. En un momento de la sociedad donde todo aparentemente se viene abajo porque el río ya no es el río, la tierra, el bosque ya no es el bosque, exacto, etcétera. Sí. Decidme, Padre. Y al final en el estado del poema, de angustia y desolación recurre al Padre. Recurren al Padre. Exacto. Y al final le dice, di que no. Di que no. Tal cual. A todo esto. Me parece después, que es una buena observación esta oración al Padre, sí, por lo menos para empezar la conversación. Perfecto. Y para empezar la conversación, después vamos a publicar esta oración al Padre porque merece, ¿sí? Pero para empezar la conversación, nos metemos de llenito.
¿sí? Vamos a hablar del padre, si a vos te parece bien, Ernesto, para aquellas personas que se suman al espacio de psicopoesía. Nuestro amigo Ernesto Pérez es médico psiquiatra, psicoanalista, ha estado ya aquí algunas veces con nosotros hablando de psicoanálisis y poesía, hablando de perversiones. Esos programas se pueden escuchar, están en YouTube. Y hoy vamos a hablar del padre. ¿Qué es el padre? Ay, el padre. Yo lo definiría desde un punto de vista primero muy descriptivo y fenomenológico. Exacto. Alguien tiene que saber qué es esto de andar naciendo y andar muriendo. ¿Qué es esto de andar en la vida? Ajá. Alguien tiene que saber. Ajá. Bueno, eso es un padre. El que sabe. Alguien que sabe, por lo tanto, para los psicoanalistas es sujeto supuesto saber. Ajá. Es decir, es alguien que tiene que dar respuesta Ajá. al sinsentido de la vida, Ajá. a esto que no lo hay. Exacto. Pero un niño no puede crecer sin este sostén de alguien que le transmita un deseo de vivir. Eso es un padre. Vamos a para hacer mí. una aclaración, ¿sí? No estamos hablando de padre biológico. No siempre. También hablamos de el padre del saber. No necesariamente es el padre biológico. No, es un padre que supuestamente sabe qué es esto de andar viviendo. Exactamente. Que incluso, además de que no es un padre biológico, yo diría de que tampoco es un especialista en antropología. Ocupa una función. Es alguien que tiene una experiencia de vida y la puede transmitir. Exactamente. Y como alguien que puede alojar la pregunta. Y que puede como alojar la pasa en la oración pregunta, al Padre. es decir, esa pregunta que le van a hacer como en la oración al Padre, ese padre tiene que tener un deseo de transmitir algo que no sea anónimo, dice Lacan en un escrito de notas sobre el niño, donde habla de la transmisión de un deseo. Dos notas sobre un niño. Dos notas sobre un niño, Sí. que no sea anónimo, es decir, que le tiene que poner el cuerpo a esta situación. Exactamente, o sea, encarnar la palabra. Sí, hay como una cuestión hasta religiosa, te diría yo ahí, que después han tomado las religiones, ¿no? Totalmente O religiosa. Antes, encarnar la palabra, Totalmente. alojar la pregunta. Totalmente. Sí, no ser necesaria, y hago mucho hincapié en esto, no es necesariamente el padre biológico, es quien cumpla la función. No lo es de ninguna manera, porque justamente el padre que sabe, si lo llevamos a las últimas consecuencias, es el padre total, es el padre de las religiones, como vos dijiste, es Dios. Exacto. Por eso el intento o el esfuerzo del lacaniano y del psicoanálisis es separar al padre de esto que se venía repitiendo en las familias patriarcales, digamos, el padre como una especie de representante de Dios en la familia. Exactamente, bueno. Esa autoridad, digamos. Y ¿no? depende de las religiones ocupando un lugar, bueno, en la religión judía a la cual pertenecía Freud, y Freud era hijo primogénito. Sí, o sea, un lugar de cabecera de esa familia y al mismo tiempo de centro. Todo transcurre alrededor de él. No de Freud, sino de los padres, digo, en esta cuestión también que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con la historia. Vos nombraste el patriarcado. El patriarcado tiene una construcción histórica, sí, a lo largo de la historia. Ahora, aparece Freud con estas lecturas y esta cuestión de En Totem y Tabú, ayúdame vos, ¿sí? Esta cuestión del padre de la horda primitiva, esta cuestión de Moisés y la religión monoteísta, todas estas lecturas que podemos encontrar en la obra freudiana y que enuncian al padre desde un lugar. El padre de Dora, ¿sí? Un lugar, Dora es un caso clínico de Freud, ¿sí? Un caso de histeria. No te lo digo a vos, Ernesto, voy aclarando para que todos nos escuchemos, ¿sí? Entonces, ese padre tan estructurante para Freud va a ser el padre de la función en Lacan. ¿Digo bien? Ese padre, sí, vamos, la reflexión freudiana va a empezar por ahí, es decir, que es un padre, es decir, va a ser alguien que sostenga una ley. Exactamente, esa eso quería ley llegar. es lo que le pone límite a un
un goce sin límites, que para Freud era el goce del incesto. Exacto. Entonces, el padre de la ley, el que sostiene la ley, es aquel que puede poner un corte en esa relación madre-hijo. Es el padre interdictor. Es un padre interdictor. Ajá. Por eso es un padre, y así empieza la reflexión de Lacan sobre la traducción que él hace en definitiva de Freud. Ajá. Es un padre que junta el deseo a la ley. Exactamente. Es decir, es un padre que no solamente transmite un deseo, sino que le pone límites. Exacto. Porque un niño puede tener el deseo de correr, Ajá. pero si hay un precipicio, el padre le tiene que decir que no. Obviamente. Como en la oración que Sí. le piden al padre que diga que no. Exactamente. Bueno, porque lo que está pasando... también en esas conductas, sigamos con este ejemplo que vos diste, que bueno, es fácil de entender, ¿no? Si el chico va a un precipicio, en esa conducta hay un pedido de no, como en la oración. Hay un pedido pedido de límite. Exactamente. ¿Sí? Bueno, si ese pedido no está, el padre tiene que aparecer igual. Ajá. El O sea, padre tiene que aparecer igual. Lo que está ocurriendo, como dice la oración de Serrat, Sí. es que esta interdicción del padre no está apareciendo, esta función de límite no está apareciendo, y entonces tenemos en la sociedad toda una serie de problemáticas clínicas que llamamos contemporáneas, Sí. donde hay un montón de una subjetividad nueva que está apareciendo, donde hay distintos tipos de problemáticas, adicciones, Exacto. anorexia y bulimia, Exacto. distintos tipos de problemáticas en el cuerpo, Exacto. etcétera, que tiene que ver con que el padre no está funcionando como regulador. Exacto. El padre desde el lugar de ley, desde el lugar de, para decirlo en un término muy muy vulgar, si vos me permitís, como eje, ¿sí? Como organizador, ¿sí? Porque es verdad lo que vos decís, y me parece a mí, corregime por favor si estoy equivocada, que no es solamente acá. Es a nivel general, en todo el mundo está pasando esta revuelta del sin padre. Bueno, lo que pasa que hay lo que Lacan llama un cambio de discurso. en la Exacto, época. subjetividades de época. Claro, ¿no? un cambio de discurso que se pasa del discurso del amo Ajá. antiguo, Ajá, que es el discurso del patriarcado, ajá. a lo que son las parentalidades de la época. Y ahí vamos. O sea que al grupo familiar, Sí. que es el encargado de producir seres parlantes, Sí. ha cambiado. Exactamente. Y el saber que antes tenía el padre Ajá. y lo transmitía, como decíamos hace un ratito, Sí. ahora lo tratan de encarnar los especialistas. Ellos son los que saben qué es lo que qué es lo que hay que hacer para comer, para tener un hijo. Ajá. Hay que hacer un curso para tener un hijo. Ajá. Hay que ir a la universidad para darle la teta, porque ya Ajá. la teta ya no se sabe ya no se sabe qué hacer Sí, con la vida. ¿Dónde quedó la teta? No Sí. se sabe qué hacer con la vida. Exacto. Entonces, son los especialistas Ajá. los que vienen a tratar de suplir Ajá. esta función fallida del padre. Función fallida del padre, que es, bueno, me parece que ya a todos nos va quedando claro por qué fallida, ¿sí? Porque hay como una ausencia ahí, hay una no presencia ahí, lo digo en fácil. ¿Sí? Hay un no cumplimiento de la función ahí. La sociedad llama al padre y el padre no está respondiendo. La sociedad llama al padre y el padre no responde, y responden los especialistas, porque al Exactamente. padre lo vaciaron de saber. Es decir, el cambio de discurso hace Ajá. de que haya un corte con el saber inconsciente. Ajá. El padre desde dónde sabe desde su propio Desde padre, de su propia historia inconsciente también. etcétera, de sus ancestros. Claro. Así como una madre sabía hacer una tortilla. Porque se lo enseñó la madre. Bueno, ya no se sabe qué hacer una tortilla. Ahora vas a y la Google googleás. para saber cómo hacerlo. Y yo te Entonces hago una estamos hablando de pregunta. este corte que se produce en la sociedad. Ese corte, te hago esta pregunta, me acaba de surgir porque creo que por ahí a alguien también le puede surgir, ¿no? Como a mí. Ese corte indica, pone de manifiesto, nos hace ver que hay nuevos padres. Bueno, sí, esto es lo que... Así con ese. Es en plural. Claro. El tema es que justamente para romper con la idea del Padre único total Dios, el psicoanálisis, especialmente en la teoría de Jacques Lacan,
apeló primero al padre como metáfora, Claro. la función metafórica que el padre ocupaba en el sentido de sustituir Ajá. el significante del deseo de la madre. Y hacer ahí esa interdicción para que el Esa- chico no quede esa atrapado en ese interdicción deseo. es una metáfora. La Perfecto. interdicción en ese momento es la función metafórica Exacto. que puede cumplir o no. Eso a través del tiempo va variando y lo que va ocurriendo es que hay distintos atravesamientos, podríamos decir de esta manera, en la vida de un individuo, Ajá. por el cual ese pase por el sinsentido Ajá. que todos tenemos Todos. produce un nombre del Padre. Hay distintos nombres del Padre según cada uno haya caído en algunos momentos en el sinsentido Ajá. y recurra a un significante que puede ser diferente. Ajá. Entonces uno Cuando tiene decimos una pluralidad. significante, decimos palabra cargada de sentido. Palabra cargada de sentido. Perfecto. El sentido en el sentido de lo que planteaba al principio. Claro. ¿Qué es esto de andar naciendo y andar viviendo? ¿Qué es en el esto? fondo, ¿Qué, ¿no? qué es la vida y qué es la muerte? Exactamente. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Sí? Entonces, bueno, uno se va buscando. Hay una película A ver, ¿cuál? que es, creo que se llama La vida es bella. Buenísima, la del campo de concentración. Del campo de concentración, el donde el italiano, ahora no padre recuerdo el nombre. justamente Sí. tiene que decirle a un niño qué es la vida Ajá. en una cosa siniestra. Que En está un lugar ocurriendo así. siniestro. Entonces le inventa un cuento, una novela, Ajá. que el niño la toma para sobrevivir. Bueno, Pero eso es un padre. Eso es un padre. Ahí, mucho más allá de lo... Insisto sobre esto porque hay personas que lo pueden considerar importante. Mucho más allá, agarro de la película, de que sea el padre biológico, estaba haciendo la función. Exactamente, ¿Sí? porque un padre, digamos... Estaba haciendo la función en una circunstancia, en un lugar donde Terrible. se jugaba también algo Era un campo que de tiene que ver con el concentración. padre. Era un campo de concentración. Exactamente. Es decir, el campo de concentración moderno, Ajá. donde le ha quitado autoridad al padre, Ajá. el padre la tiene que seguir sosteniendo. ¿Para qué? Para que el niño arme una historia, una novela familiar, Exacto. para que pueda transmitir un linaje, pertenecer a una historia, A una narrativa. a una narrativa. Exacto. Esto es lo que es función paterna en el sentido de aquel significante que puede ser cualquiera, Ajá. no tiene que estar encarnado Exacto. en una persona y que Exacto. además del sexo masculino, Ajá. puede ser la misma madre quien transmita la función paterna, Claro. puede ser un tío, Ajá. puede Los ser el puede ser abuelo, un perro, perro. puede ser cualquier significante que En el haga la caso de una función institución, corte. Bueno, en el caso de una institución es complicado porque me parece que tendría que haber alguien Ajá. de carne y hueso en la institución, ajá, el que sea, sí, que haga las veces de. claro. Porque si es la institución en general, si es un deseo que no es anónimo, ahí tenemos problemas porque van a ser especialistas los que lo van a ver al niño. Claro. Y van a dictaminar Ajá. cualquier cosa, quiero decir, su sexo. Su sexo, exacto. No nominarlo en eso, Exacto. ¿no? Yo hace poco escuché en un programa Ajá. la siguiente cuestión que tuvo una consecuencia. Creo que en Suecia nació un niño con ambos, biológicamente con ambos Sexo. aparatos sexuales. Ajá, sí, Era un intersexual. sí. Pero los padres no decidieron qué ponerle. Entonces fueron a un especialista y lo que dijeron es que había que ponerle neutro. Y entonces al niño se lo llamó neutro, un nombre neutro. Ajá. Hasta que, según los especialistas, tenga la suficiente edad para elegir el sexo, que seguramente van a ser otros especialistas de Los que género, digan, vos ya tenés los la que edad. digan y lo Exacto. ayuden a encontrar su sexualidad. En el medio De por ahí ahí- pasaron 13 años, 14 Pero de ahí años. el colectivo sexual, el colectivo de género, se agarró Ajá. para decir, para mí una barbaridad, A ver. que era decir que todos los niños tendrían que nacer neutros y cuando les llegue la pubertad, Ajá. ir a especialistas de género, Ajá. esto lo digo yo, Sí. que es el momento O donde el recurrir niño, a otro padre, lo sigo yo. porque Sí. el padre no puede nominar. Exactamente. Yo conozco otro caso donde era una niña, porque los padres decidieron que era una niña, pero era desde el punto biológico era un intersexual, era un XXY, Ajá.
pero los padres decidieron que era niña. Claro. Y la niña fue niña. Claro. Y después en el transcurso, esto es un caso que yo conocí. Sí. Y en el transcurso del tiempo esa niña fue medio trans. Claro. Pero fue una mujer, Claro. tenía un nombre, Claro. tenía una historia, tenía un linaje. Exactamente. Operó la función. Que operó la función, que mucho más allá de la genitalidad, lo hablamos, bueno, esto el martes pasado con el tema de la mujer, mucho más allá de la genitalidad, está por donde se juega el deseo. Exacto. ¿Sí? Por eso digo que transmite un deseo que no es anónimo. Exactamente. Y llega un momento, después de salir de todos estos devaneos inconscientes, de ese chiquito, chiquita, o como lo estemos llamando, en ese momento, porque esto de neutro realmente me quedó ahí. Es bravo. ¿sí? Llega un momento en que sale de toda esa cuestión y elige, y puede elegir por sí mismo. Yo no sé, no estoy con esta de recurrir a más especialistas que determinen. Bueno, puede elegir por sí mismo, nadie elige por sí mismo, Bueno, uno elige ajá. en función de una historia inconsciente, Exacto, es decir, sí. que un niño que tuvo padre Ajá. y a la edad de la pubertad, que es el momento del desencadenamiento o la resignificación del complejo de Edipo. Mostrar los títulos, como decía... El momento de mostrar los títulos, como decía papá Freud. Bueno, en ese momento el niño puede elegir ser niña, pero Sí, si elige por ser supuesto. niña, Sí. lo elige porque tuvo una historia inconsciente, un deseo Exactamente. inconsciente que le fue transmitido, donde esto estaba. Ajá. No es que él elige desde una especie de ser en sí Ajá. que no tiene nada que ver con el deseo del otro. Totalmente involucrado y totalmente parado en el deseo del otro, en su historia, en todo lo que tiene que ver. Yo me refería específicamente a esta cuestión de que alguien determine quién sos, qué sos, Bueno, qué sexo tenés. actualmente hay muchos especialistas detrás de todas estas cuestiones que se ocupan de supuestamente, así como si fuera una orientación vocacional, Mira vos. es una orientación de género, Ajá. donde se lo ayuda a encontrar, y justamente ahí es donde el padre ha fallado, Ahí es donde el padre ha fallado y porque estos no pudo orientadores... nominar el padre. Exactamente. Yo no digo ni que está bien o que No, está mal, digo lo que está hablando- ocurriendo en la sociedad Ajá. es que el padre está sustituido por los especialistas, como acabo de decir, Sí. y también en un mundo donde los derechos Ajá. han ocupado también, o intentan ocupar, lo que el padre deja vacío. Exactamente. Entonces esta ausencia del padre se llega con leyes, derechos, Ajá. etcétera, tratando Ajá. de cada uno encontrar un lugar, ya que no es en la ley del padre, en la Ajá. ley del deseo del otro, Ajá. es en la ley jurídica. En la ley jurídica. Entonces fueron al juez y el juez dijo neutro. Claro, como tantas otras cosas que nos están pasando, ¿no? Así que se es. resolverían si habláramos desde el lugar del deseo, ¿no? Me parece que, a ver, podemos meternos un poquito con esto de la cuestión social y de cómo, en un minutito, ¿sí? Si vos querés, cómo se juega esta cuestión del nombre del padre, los nombres del padre, todo esto que acabamos de mencionar, pero de lleno en el plano social. ¿Cuál es el impacto social de todo esto? Algo ya dijiste, mucho ya dijiste, ¿sí? Pero me parece que, como hablábamos hace un ratito, y no sé si vos estás de acuerdo, cuando los chicos se quedan solos en casa y no tienen ningún tipo de directiva, yendo al ejemplo común, ¿no? A la rutina de todos los días. Vos tenés hijas, yo tengo hijos, lo hemos vivido muchas veces, y no tienen nadie que los organice, y qué sé yo, y bueno, es muy probable que uno entre y encuentre despiole por todos lados, ¿no? Por el cuarto, por las cosas tiradas, por los juguetes, y con las sociedades no pasa lo mismo. Desde ese lugar, ¿no hay sociedades sin padres? ¿A vos qué te parece? Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam
d'escuma blanca. Para, que el riu ja no és el riu. Para, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Para, digueu-me què li heu Bueno, lo fet. escucho, doctor Ernesto Pérez. En la época, como yo planteé, lo que está pasando es que de la sociedad patriarcal estamos viviendo las parentalidades. Las parentalidades pueden ser lo que se llama familias monoparentales, biparentales homosexuales o biparentales heterosexuales. También hay triparentales, y últimamente se empezó a hablar de triparentales o multiparentales. Acá hicimos el programa. Es difícil de entender, pero me parece que vale la pena. Vale, claro que vale o sea, la pena. Que los grupos que pueden llegar a cumplir o no con la función paterna, que son las que hablábamos ahora, son distintos. Una madre o un padre solo puede cumplir la función. Totalmente. O no. Puede. También, no, pero puede. también en el patriarcado se podría cumplir la función o no, porque hay situaciones donde el patriarcado ha aplastado la función paterna. Exactamente. Como en el caso que estábamos hablando fuera del programa, donde Kafka le escribe una carta al padre terrible, donde da cuenta de la dificultad que él tuvo, digamos, para tener un padre que le diera un lugar en el mundo. Que lo mirara, que le diera un poquito de atención. Claro. Sí, tratamos acá esa carta el 3 de julio, el día del cumpleaños de Kafka. Sí, un poquito de eso estuvimos hablando, pero bueno, ese es el padre autoritario del patriarcado. Autoritario del patriarcado, que deja un vacío estructural ahí, en un Kafka, en un Kafkita. ¿Sí? Claro. Y Kafkita, a través de la literatura y a través de un montón de cosas, la pudo pilotear. Claro. Digamos, pero hay gente que no la puede pilotear. Esa es otra cuestión que habría que decir. Que Lacan, al final de su enseñanza, plantea un padre que uno se fabrica. Que es el padre de Joyce, cuando Joyce inventa su propia escritura. Exacto. Y él lo que dice que con su escritura produce una especie de nudo en los registros de su cuerpo, de su goce y de su lengua, para ser un ser unificado parlante y no un psicótico. Y sintomático. Ese nudo es sintomático. Claro, es su síntoma, es su síntoma, pero en el sentido de lo que es el síntoma para cualquiera. Exacto, un síntoma con el que se puede hacer. Un síntoma, digamos, las características que puede tener cualquier persona. Exacto, por eso cuando vos decís produce un nudo entre los tres registros, el anudamiento ahí es sintomático. Bien, digamos, no estamos hablando del padre de Schereber o de la construcción de Schereber. Porque, bueno, lo que dice Lacan es que Joyce podría ser un Schereber si no hubiera tenido la escritura. Pero tuvo la escritura. O sea que la escritura funciona como el padre. Exactamente. Fue el padre para Schereber, para Joyce. Construyó con su modo particular de escritura, construyó su propio padre. Por eso... ¿Digo bien? Sí, por eso esa es una posibilidad que se abre desde el psicoanálisis de Lacan para poder hacer un giro en lo que está pasando actualmente con la falta de padre, en el sentido que cada sujeto pueda construirse un padre. Exacto. Lacan lo plantea que esto es necesariamente hay que pasar por el discurso analítico, porque en el discurso analítico lo que se produce es un significante amo nuevo. Menos tonto, dice. Menos tonto. Otro estilo del significante amo. Un padre que pueda aceptar su castración. Un padre que pueda aceptar el goce femenino. Que primero está acá arriba, digamos, en ese lugar que vos nombrabas al principio, del sujeto al cual se le supone un saber y después se baja. Exactamente. ¿No? Para decirlo así, en términos vulgares. Después se baja, y tiene que bajarse, para dejar que ese analizante surja. Exactamente. ¿Sí? Bien, muy bien, Ernesto, me encanta. ¿Cómo aprendemos?
senza llenya i sense peixos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. No soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos, de Caín, de Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología, y llegan sangre y médula a este día del porvenir, en que te engendro ahora. Siento su multitud, somos nosotros, y entre nosotros tú y los venideros, hijos que has de engendrar, los postrimeros. Y los del rojo Adán, soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. Jorge Luis Borges, al hijo. ¿Qué le parece, don Ernesto Pérez? ¿Cómo escribiría Borges del hijo sin tener hijo? ¡Qué tema! Pero esta es una reflexión excelente. ¿A usted con qué me puede contestar? A ver. Y Borges escribió de su padre. Exactamente. Dice así: él me reveló el poder de la poesía. Exacto. El hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música, dice Borges. Cuando ahora recito un poema en inglés, mi madre me dice que lo hago con la voz de mi padre, agrega. Ajá. Que en los últimos versos de la lluvia, en uno de los poemas del libro, se filtra una inesperada evocación del padre. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Exacto. Y no ha muerto. Ahí, claro, la madre se cargó todo el tiempo. No, lo interesante de Borges es que siempre se habla de la madre de Borges. No, pero hay un padre ahí. Pero hay un padre Por que le supuesto. enseñó la poesía, pequeña cosa. Pequeña cosa, ¿sí? Y un padre que según él, no soy yo quien te engendra, son los muertos, dice en este poema que leímos antes. Exactamente. Sí, o sea, hay toda una tradición, hay todo algo de lo El constitucional linaje. heredado, diría don Freud, algo constitucional heredado. Por eso digo el linaje. El linaje, exactamente. El legado. El legado, ¿sí? Esta cuestión... Porque el legado freudiano Ajá. es aquello que heredas, hazlo tuyo. Exactamente. Que es una especie de corte con el padre y anudamiento. Y tomar, digamos, la propia posición subjetiva. Claro, pero el es un propio corte lugar. y anudamiento con ese mismo lugar. Exacto. O sea, no es que uno se va, uno se baja. Claro. ¿No? Del lugar. Del lugar del padre que captura. Uno se baja. Y después se convierte en padre. ¿Sí? Entonces ahí la cosa sigue y está esto de la transmisión.
Bueno, está también Paul Auster, Sí, excelente. que cuando muere su padre escribe el libro de la soledad. El libro de la soledad, sí, exactamente. No se llama el libro de la soledad, pero bueno, la invención de la soledad. Ahí está. Sí, la invención de la soledad. Vamos a decir, Ernesto, recomendamos, por supuesto, estas lecturas de Borges, estas lecturas de Freud, que no son difíciles. Leer Tótem y Tabú no es difícil. Tótem y Tabú es el mito. Es como una novela. Es un mito que inventó Freud, es el mito de la modernidad. Exactamente, y estaría bueno leerlo un poco. Que es un invento freudiano. Sí. Que en realidad está demostrado que nunca existió eso. Sí. Freud le daba un carácter real. Sí. Él creía que había existido un hombre, un padre de la horda primitiva, claro, que fue muerto. Que el padre de la horda primitiva, decimos, a ver, una horda, todos sabemos que es una horda, ¿no? Un montón de gente que se enfervoriza, se enloquece, bueno, qué sé yo. En esa pequeña tribu, en esa tribu inventada por Freud, llamémosle tribu, el padre ejercía el poder. Era absolutamente anulador del deseo de todos los componentes varones de esa tribu. ¿Qué hacen los componentes varones de esa tribu? Matan al padre para instituir la ley del padre, ¿sí? Para poder gozar y para poder vivir, matan al padre. Eso es simbólico, ¿sí? Lo interesante es que justamente matan al padre, sí, para intentar tener el goce que tenía el padre. Exacto. Pero al final instalan la ley del padre que les impide gozar sin límites como lo hacía el padre. Exactamente, por eso matan al padre que les prohíbe gozar y se instalan en ese goce. Eso acabas de decir, y yo repito, sí, porque me parece que es muy importante. Esto es una narrativa, es una novela, es un mito inventado por Freud. Se puede leer como una novela, es uno de los libros fundantes del psicoanálisis, pero se puede leer como una novela, pero pasa permanentemente. ¿Sí? A veces quiero correr al otro que me impide lo que entre comillas se llama gozar, entre comillas, porque nosotros sabemos que el goce no es para nada disfrutable, ¿sí? Pero disfrutable también entre comillas. Pero a veces se pretende matar simbólicamente al otro, correrlo para ocupar el lugar del otro y después ser el otro que estaba ahí y hacer lo mismo. Por eso Lacan va a decir de este mito que más allá de la muerte del padre, sí, Freud inventó este mito para sostenerlo al padre. Exacto. Para sostener un padre total, que es el padre de la religión. Exactamente. Como hablábamos antes. Por eso él va a tener cierta cuestión con el Tótem y Tabú, y lo que va a decir es que en realidad es el padre de la neurosis obsesiva. Exactamente. Que intenta siempre matar al padre para sostener al padre y no poder hacer su vida. Y postergar. Exactamente. Eso es lo que pasa en la cambio, el neurosis. padre de la histérica, como en Dora, es el padre del Edipo. Claro. Es el padre ideal. Sí. Es el padre que no le permite tener acceso a la otra mujer, en realidad. Ajá. Y la instala a la histérica en una pregunta. En una pregunta abierta, por el amor. Que no se puede sostener. No se puede sostener, claro. Y no se puede sostener porque no puede acceder a lo que ella cree, sí, que es el goce total que está en otra mujer. Exactamente. El caso Dora también puede leerse fácilmente. Bueno, ¿sí? Por eso Lacan va a decir de que el Edipo fue un sueño de Freud, justamente en el seminario 17, sí, y a través de eso... El reverso del psicoanálisis. El reverso del psicoanálisis... Sí. Freud taponó con el Edipo. Si hubiera escuchado a Dora bien, se hubiera encontrado con el goce femenino, y eso es lo que él tapona con el Edipo. Con el Edipo lo tapona. Entonces, el padre de la histeria, ¿sí?, deja ese lugar de pregunta que no se puede concretar. El padre de la neurosis, o que no se puede responder. El padre de la neurosis obsesiva, el lugar de la procrastinación, de la permanentemente postergación. ¿Y el padre de la psicosis? Y el padre de la psicosis es un padre que aparece forcluido, va a decir Freud, va a decir Lacan también, sí. Y por lo tanto va a aparecer signos de ese padre en lo real, a través de la paranoia, es decir, va a ser un padre perseguidor.
Exactamente. Es decir, el delirio. El delirio. El delirio paranoico. El delirio paranoico, voy a decir a lo mejor una barrabasada, pero para que se entienda, ¿sí? El delirio paranoico viene a ser las veces de padre. Digamos, una construcción ahí. En Schreber era Dios que lo obligaba a ser una mujer y a tener... A ser la mujer de Dios. A ser la mujer de él, sí. De claro, Dios. Exactamente. Como decía, al no poder ser la mujer que ama a un hombre, me voy a convertir, bueno, palabra más, palabra menos, ¿no? En la mujer que aman todos los hombres, o sea, la mujer de Dios. Impresionante el caso Schreber, pero aclaremos, Tom Schreber estuvo cumpliendo una función social durante un montón de tiempo en la Suprema Corte de Justicia, con sus internaciones, con sus idas y venidas, ¿sí? Con su hipocondría, con los médicos, con esto, con el otro, pero él cumplió hasta que se le disparó. Sí, se le desencadena la... Bueno, cuando él lo nombran en un cargo importante dentro de la Corte Suprema de Justicia, es que él tendría que sostenerse en un padre, y justamente por tenerlo ausente, por no poder sostenerse, no puede responder. Ahí tenemos un tema interesante también, porque cada vez que uno tiene que atravesar una crisis vital, exacto, donde tiene que asumir una posición distinta, exacto, si no tiene esta función que lo sostiene, y tiene muchos problemas. Y tiene muchos problemas y se instala también en un reclamo permanente, sin hacer nada. Sí, en este caso estaría muy parecido al tema del padre de la neurosis obsesiva, pero bueno, cuando la pregunta siempre es al otro y siempre es al otro, también hay que generar una propia respuesta, me parece. Lo que pasa que bueno, sí, la respuesta es la enfermedad del padre, la enfermedad del padre, que cada uno de nosotros tenemos, siempre y cuando el padre, tal como lo estamos planteando, exista. Vamos a tener una enfermedad de ese padre, el padre cual, simbólico, con nuestro crecimiento o nuestro análisis o lo que querramos, vamos a tener que separarnos para hacer la propia. Exactamente. A eso ahora, en lo que llamamos cambio de discurso, donde no opera la función paterna, es distinto. Porque ya no hay la enfermedad del padre, tenemos la enfermedad del capitalismo, que es mucho peor, que es lo que decía Serrat en la oración al padre, donde es un estrago. Hay una propuesta de Lacan, dentro de los discursos está el discurso capitalista. Exactamente. Donde el capitalismo ocupa el lugar de amo. ¿Sí? Donde se pierde el amor, exacto, donde no hay lugar para el otro. Exacto, no hay lugar para el otro y se pierde el amor. ¿Qué cosa? ¿No nos está pasando un poquito como sociedad algo de eso? ¿A vos qué te parece? ¿Hay lugar para el otro hoy? Cada vez menos, ¿no? Digamos. Es decir, a dónde vamos nadie lo sabe, pero por lo menos los psicoanalistas, los que trabajamos en clínica, vemos cada vez cómo... Está bien, nosotros, nuestra estadística es la gente que sufre, pero me parece que como sociedad tenemos problemas que nos son cada vez más difíciles de resolver. Por eso hablamos de problemáticas clínicas contemporáneas. Problemáticas porque hay problemas que por el momento no tienen solución. Claro. Hay problemáticas clínicas, porque si no hablaríamos de otra cosa, pero al hablar de problemáticas clínicas estamos ya poniéndole título a un tema que es qué soluciones les vamos dando a esto que aparece en la clínica nuevo y que todavía no encontramos la respuesta. ¿Y cómo se maneja hoy hoy el analista en la clínica con todas estas cosas que le van apareciendo? Esto, por ejemplo, que acabas de decir, con alguien o muchos, ¿sí?, que no encuentran una respuesta simbólica, estoy hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo maneja el analista? Porque también el analista está inmerso en esa sociedad. Bueno, el analista, por lo menos que sigue la enseñanza de Lacan y de Freud, tendría que poder escuchar ese padecimiento, primera cuestión. Y ubicar si se trata de una patología del padre a la manera del inconsciente o se trata de otra cosa, de un corte con el padre y con el inconsciente. Si se trata de la patología del padre donde ha operado la función, aunque sea fallida o como sea, está la posibilidad de crear
como yo decía antes, un significante nuevo ahí. Perfecto. Para que el sujeto pueda asumir su deseo. Bien. Cortar con ese padre, anudándose a ese padre, como decíamos antes. Ajá. Ahora, si esto no existe, y habría que ver el caso clínico en concreto, pero a veces hay que sostenerlo en el mismo discurso. Es decir, hay chicos A ver. que fueron criados solamente para... y qué sé yo, para jugar al tenis, ponele. O están en el gimnasio todo el tiempo. Sí. Si vos lo sacás del gimnasio, tienen un ataque de angustia terrible. Sí. Entonces capaz que habría que sostener algo de esa precaria identidad para que se sostengan, tratando de ver cómo... O sea, el otro día hablábamos un poquito de eso por algún lado, ¿no? De sostener y acompañar. ¿Te acordás? Sí, sostener y acompañar. Sostener, no, las dos cosas, digamos. Sostener y acompañar, sí. Sí, perfecto. Sostener y acompañar aún involucrándose él mismo. No hay otra. ¿Sí? No hay otra. O sea, no es que no pertenece Porque a eso que está pasando ahí. Lo que estamos tratando de hacer es cumplir la ortopedia de la función fallida. Exactamente. Anoten esto porque es impecable. Cumplir la ortopedia de la función fallida. Y recalcamos nuevamente que estamos hablando de función. ¿Verdad, Ernesto? La ortopedia es sobre la función fallida. No hablamos de biología, no hablamos acá, nos hacen una pregunta, Carlos nos hace una pregunta sobre el tema de una pareja de dos varones que aceptan si hay padre. Estamos hablando de función. Dime vos, dime tú. La si función, vuelvo a repetirlo, puede estar por favor. Entre dos hombres. Sí. Alguien ocupa el lugar de la madre y el otro el del padre. Sí. Una sola persona se puede hacer cargo de la madre y del padre. Sí. O ninguno. Perfecto, o ninguno. Y nos quedó... A ver, nos quedan... Acá nos dicen poquito tiempo. Yo quiero más. Yo quiero al padre que me deje libre. Sí, bueno, nos quedó un poquito de mucha cosa. Y que siempre queda algo. Por fuera de la Siempre charla, queda por suerte, siempre queda algo. Pero bueno, nos volvemos a encontrar. Bueno, en un ratito de tiempo nos volvemos a encontrar por acá. Porque creo, después a lo mejor hay muchos temas que hemos abierto. Es un abanico muy grande. Exactamente, bueno, el padre sí tiene esa función, abrir un abanico. Abrir un abanico, exactamente. Y si podemos hacer algo desde acá y que esto se escuche y que se vaya a buscar lectura, todos, absolutamente todos, estamos en condiciones de leer los textos que hemos mencionado. Y pensar. ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente. Ya con eso estamos haciendo que un deseo circule. ¿A usted qué le parece, don Pérez? Me parece genial. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias vos. ¿Sí? Y como decimos siempre, y también tiene que ver con esto que estuvimos hablando con nuestro querido amigo Ernesto, desalojar para alojar, ¿no? Tiene que ver con eso un poquito. Desalojar a un padre para instituirse padre, para conformarse padre, ¿sí? Y bueno, es una simplificación, pero de todo lo maravilloso que habló nuestro querido amigo, pero en esa simplificación se aloja nuestra despedida. Así que gracias a todos por estar ahí. Ustedes saben, como dije el otro día, que hay un lazo entre ustedes, nuestros queridos invitados, como Ernesto y yo, que se llama Gente Necesaria, ¿sí? Y es un lazo. Las tres patas son necesarias para ese lazo, ¿sí? Así que muchas gracias, Ernesto, por estar acá. Gracias, Graciela. Gracias. Y bueno, la vida, ya lo saben, miren qué lindo amigo que tengo acá al lado, ¿Cómo no va a ser la vida una ganancia? Siempre, 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 la vida es una ganancia. Hasta psicopoesía, siempre. Donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.